Así que, te preguntas por qué todos dicen eso exactamente. Bueno, en los años que han venido, y en el mercado de los AAA por supuesto, solo hemos recibido videojuegos incompletos. Videojuegos con ambiciones altas y terminaron no cumpliendo con lo que prometieron. Podría haber sido el caso de ciertos juegos actuales, pero en realidad se extiende a más casos del pasado. Dead Island, cuando el tráiler muestra algo que el juego nunca pudo hacer, y de por sí tenía bugs. Pero al menos podría ser entretenido, lo sé porque yo en su momento lo he jugado, y no tuve otra cosa porque era pobre y era el juego del mes. Después tenemos el caso de Alien Colonial Marines, pero bueno, el juego habla por sí solo. Assassin's Creed Unity es la clara muestra que Ubisoft no le importó nada. Con todos estos ejemplos, miremos al presente. ¿Qué cambió exactamente? Pues que ahora las empresas siguen las mismas estrategias, sin preocuparse porque saben que venderán bien, saben que los jugadores jugarán el juego, gastarán su dinero, se quejarán, pero eso será lo único que harán. ¿No me crees? Mira las ventas del Pokémon Escarlata y Violeta, vendieron más que el anterior juego, ¿y son muy buenos? Bueno, en el sentido objetivo lo serían, pero si es que puedes jugarlo. Los títulos están plagados de errores que ni siquiera aprendieron de los anteriores títulos. Para empezar, hay un montón de bugs y glitches que salieron desde el primer día y hacen difícil ver el juego en su visión original. Y por todo esto, ni siquiera son juegos atractivos visualmente. Tampoco es el caso de la Switch que no lo pueda aguantar. Xenoblade Chronicles 3 salió el año pasado y se ve bastante bien. Y también lo hace pero en perspectivas empresariales. ¿Para qué preocuparse del juego final, incluso si sale mal? O con errores, pueden arreglarlo mediante actualizaciones, ¿no? Volviendo con Cyberpunk 2077, es un caso muy notorio. En primer lugar, el juego fue lanzado en su estado más incompleto, pero eso no sabían los usuarios. La prensa lo disfrazó como un buen juego, vía Metacritic y reseñas de páginas especializadas, dándole buenas críticas y recomendando el juego, con excepción de algunas que quisieron dar una opinión realista pero que llegaron tarde, y no fue hasta mucho tiempo que se descubrió la terrible dirección en donde iba el juego. Lo cual es muy largo y le recomendaría este video donde va más en detalle el del desarrollo en caso de que estés interesado. En resumen, el juego se desarrolló durante 9 años. Estaría bien, pero en realidad no fueron 9. Durante los primeros años recién estaban haciéndose una idea del juego, pero se concentraban más en otros proyectos. Luego empezaron en serio cuando se acercaba el día de lanzamiento, lo cual aplazaron y lo volvieron a hacer. Pusieron un día definitivo, y esto fue lo que se nos dio. Check this out. Incluso gente y fans acérrimos que le ven aspectos positivos al juego, como la historia y la música, no pueden pasar por alto los errores que tiene el juego, lo tan incompleto que es. Y bueno, después de eso también pasaron otras cosas, pero esa es otra historia. Lo que sí es que la gente rápidamente perdió interés y olvidó el juego, hasta que entonces lanzaron el parche 1.5 y el juego empezó a ser bueno. Actualmente es más que jugable, aunque muy lejos de ser la versión completa. Pero la pregunta empieza aquí. Está bien el juego, pero ¿es correcto calificarlo como obra de amor? Ya que fue nominado y ganó ese premio, lo cual sí, tiene sentido después de ser parchado hasta el día de hoy, incluso con todo el odio, lo cual es más que un respeto para los desarrolladores. Ellos fueron los que sufrieron, pero hay que pensar un poco estas cosas. Es bien aprovechar las oportunidades que nos ofrece la tecnología, pero a la vez
¿No sería correcto afrontar los errores y remendarlos en futuros proyectos para demostrar el cambio? No está bien lanzar juegos incompletos desde un inicio y arreglarlos en un futuro. ¿Qué sucede para los usuarios que lo compran en el día 1? Serán castigados por no esperar a que fuese actualizado, cuando en realidad podríamos dar más tiempo a desarrolladores a cumplir su trabajo, que en vez de estar pendiente a fechas de entrega. Acordémonos, estamos trabajando con juegos de alto calibre que necesitan más concentración debido a la escala a la cual suelen estar. Pero también viene la pregunta, ¿qué sucedería si fuera distinto? Si un juego estuviera mucho tiempo en desarrollo. Duke Nukem Forever fue desarrollado en 1997 y terminado en 2011. ¿Por qué? Drásticamente el juego fue reconstruido varias veces, por diversos motores, empezando por el Editage 2, para después ser cambiado por el Unreal Engine, para después ser cambiado por el Unreal Engine 3, para después caer en bancarrota y ser terminado por Tosca Games y Jarvis Software. El juego es pésimo según críticas, y es muy anticuado en sí. Y anticuado sería la palabra correcta para un juego que en un principio iba a ser lanzado en una fecha muy anterior. ¿Y qué pasó? Bueno, el creador del juego, George Broussard, quería que el juego estuviese en el mejor estado posible, que no envejeciera mal y que estuviera a la altura de otros juegos, haciendo todo lo posible para terminarlo, usando los ingresos de los anteriores juegos para financiarlo. Sin embargo, esto le terminó llevando más en su contra, porque logró que instanciar el juego en su final y crear más problemas en el camino, terminando extendiendo demasiado el proyecto, y aún así sin ningún producto final en mente, terminando gastando todos los fondos y yendo a la quiebra. Entonces, el tiempo en sí es un problema. Tener miedo a que la presentación del juego no sea la adecuada para las tendencias y apetitos actuales del público. Lo cual es un problema porque perdería la oportunidad de que sea reconocido y entretenga a mucha gente, y en el mejor de los casos, inspire. Si es que no vende bien, solo será una joya que tendrá mérito conforme pasen los años y cuando los reseñadores encuentren este juego y le den importancia. Es más horrible en el sentido de las empresas, porque a ellos les importa el dinero, no les interesa la calidad y por eso fuerzan a los desarrolladores a tener menos tiempo para desarrollar cosas, pensando que estaban en una era donde todo tenía menos detalle. Los videojuegos han estado en varias fases de evolución y también estaban inventándose y reinventándose en el resto de los años que vienen, pero el tiempo era muy diferente y la habilidad de los desarrolladores estaba forjándose con el tiempo, así que durante las primeras generaciones hasta la sexta es donde yo creo que los juegos salen de la manera que son, por la tecnología de ese momento y de las empresas en la calidad que sabían manejar. También en la constante evolución del mismo se aseguraban de trabajar lo más rápido que podían para evitar quedarse atrás. Si no me crees, mira los lanzamientos de los Final Fantasy, de los God of War, de los Persona, de los Grand Theft Auto. Todos ellos tenían lanzamientos muy cercanos, no muy longevos.
En ese tiempo la tecnología no era tan avanzada como ahora, entonces ¿eso significa que las limitaciones son algo malo? Reduce la creatividad, pero no significa que obras de arte puedan realizar. Pongámoslos así. Las limitaciones impedían cumplir ambiciones más grandes. Muchos de los juegos del pasado solían tener expresiones faciales algo feas y no muy realistas. Las texturas y la geometría eran de lejos algo vistoso y claro, los mundos eran muy pequeños a comparación de los que tenemos ahora. Pero las limitaciones no te limitaban a divertirte. Devil May Cry 3 es más recordado por tener un gameplay tan extraordinario que muchos juegos del género empezaron a tomar inspiración para mejorarlo. Final Fantasy VII revolucionó mucho el género del JRPG y mostró las capacidades de los videojuegos para contar historias. Grand Theft Auto 3 revolucionó el mundo abierto. Super Mario 64 dio las bases del plataformeo en 3 dimensiones. Que tengas limitaciones es una barrera, no significa que no puedas hacer algo bueno al final. Te concentras en esto, pero te podrías concentrar en lo otro mejor. Y así está. Por lo tanto, la calidad de los juegos era muy asegurada. Habiendo juegos horribles y jugazos, obviamente siempre existirán los malos, pero aún así la calidad era consistente, ya que juegos eran más confidentes de lo que podían realizar, incluso si pecaban en algunos aspectos. No olvidemos que en esa época el gaming evolucionaba muy rápido, así que los desarrolladores tenían que cambiar su manera de pensar en cada momento. No es nada malo, hemos tenido buenos recuerdos y en general es más bien que recibida. Con el avance de la tecnología, los juegos empezaron a agrandarse y a mejorarse para poder reflejar un cambio, y la verdad que sí lo tiene logrado. Con el lanzamiento de la séptima generación de consolas mostraron un avance como vemos a los videojuegos de hoy en día, de lo que era ya una serie de evoluciones aún inmensa y con más detalle y realismo en ella. Es sorprendente y lo sigue siendo por la memoria, excepto la Wii, ya que se quedó muy atrás. Pero a lo que íbamos, en la séptima generación hemos recibido muchos videojuegos de varios apartados y que lo hacen muy bien, que sigue estando en nuestra memoria, tales son como Halo, Gears of War, Dead Rising, The Last of Us, Uncharted, Modern Warfare 2, Devil May Cry 4, Fallout New Vegas, Dead Space, The Evil Within, Far Cry 3, God of War 3, Sonic Generations, BioShock, los juegos de Pac-Man y Dark Souls y Viva Piña. En general fueron muchos buenos juegos y lo fueron en varios apartados, y a pesar de sus errores o lo que sea, forman parte de la memoria de mucha gente que se crió con ellos. Aparte, los videojuegos empezaban a encasillar aún más en la sociedad, y con el salto a la octava generación de consolas esto mejoró aún más. A menos que... O bien, supongamos, porque en cuestión de gráficos ya era bastante precioso, pero no estaba de más saltar de una generación en sí. Como había dicho antes, con cada generación la cantidad de juegos AAA empezaba a disminuir, o bien no salían tanto como antes. Algunos salían y eran vapullados, mientras que otros eran adorados. Y también los géneros empezaron a disminuir, o bien empezaron a bastardizarse los más populares, como los shooters. Salían con más frecuencia, lo que causaba que cierta fatiga se producía en el consumidor por jugar más de lo mismo. Y creo que he podido definir un punto aquí. Si el juego no sale incompleto y en su lugar es muy bueno, podría aburrir al consumidor si es algo similar a lo que ya ha jugado. Y tampoco es tirar mala leche a los que disfrutan este género. Sigue jugando si tú quieres, pero cierto público se podría aburrir. Y por eso suelen decir cosas de que los videojuegos actuales son más que aburridos, son más que cinemáticos, siguen la misma estructura, aparecen películas, etc. Y pues, mi única queja es de que al ser tan bellos los gráficos hacen calentar mi lo cual es horrible porque no me puedo comprar otra.
Oh, por Dios. ¡No! Pues sí, el gaming apesta. Los juegos actuales podrán ser afectados por la crítica y cierto público, pero no más allá de mi imaginación, o intentan hacer algo distinto. Y creo que lo será así por el resto de los años que vienen. A menos que... Si algo que he visto es que la gente suele inclinarse a otras cosas. Si tanto quiere el medio, seguro que quiere más de él, más experiencia sin importar a la altura de las empresas mayores. Y es ahí donde entra el mercado indie. Son videojuegos creados por desarrolladores independientes que tal vez no posean los mismos ingresos y conocimientos de los gigantes, pero lo que sí tienen es la misma inspiración que los motivó a ellos desde un principio: intentar hacer algo diferente, jugar un poco con las apariencias y sacar toda tu imaginación en un proyecto. Y hacer entretener a las personas en cualquier manera o lo que sea, con tal de lograr una experiencia. En este medio se pueden encontrar muchas sorpresas, y si bien las que destacan son muy populares o más que mencionadas, las que no, aún pueden dar algo que hablar y ser de igual de entretenido que el juego caro que compraste hace unos minutos. No es cuestión de dudas, sino de meterse y sumergirse sin importar qué problema o inconveniente, tales sean juegos pésimos o que no deberían existir. Siempre habrán juegos que valdrán tu tiempo. En cierto modo tenía muchas ganas de hacer este video. He dejado de jugar como lo hacía para poder terminarlo. De hecho, mi única preocupación era terminar esto como sea. Espero que mi punto sea entendido. Aunque empecé este video hablando sobre cómo hay videojuegos que son feos e incompletos, a la vez le di el lado bueno, e intentando convencerte de que errores existen. Aún hay juegazos, y que solo no apoyes malas prácticas, y si lo vas a hacer, ten en cuenta eso.